Dalton Keene estaba sentado en la mesa de póker, pensando que estaba a punto de ganar ganado y tierras. En cambio, ganó a una joven mexicana de 17 años en cuyos ojos había más fuego que miedo. El viejo ranchero contempló la escritura en sus curtidas manos. Pero no era de una propiedad. Era de un ser humano. Y en ese instante, todo lo que creía saber sobre ganar y perder se desmoronó como polvo. El salón humeante se había quedado en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. 5 hombres alrededor de la desgastada mesa de madera y Dalton tenía la mano ganadora. Ases sobre reyes. Debería haber estado celebrando. Debería haber estado contando su dinero. Pero Bakin Herrera, el comerciante mexicano, le ofreció un papel en lugar de monedas. No me queda nada más que esto, dijo Bakin, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi sobrina trabaja duro. Cocina. Limpia. Vale más que cualquier ganado. A Dalton se le secó la garganta. Había venido a ganar suficiente dinero para comprar ganado de cría para su rancho en crisis. 3 años de sequía habían matado a la mayor parte de su rebaño, y a sus 45 años se le acababa el tiempo para construir algo duradero. Los demás hombres en la mesa se removieron incómodos. Sus sillas crujieron contra el suelo de madera. No quiero a ninguna chica, dijo Dalton, devolviendo el periódico a la mesa. Quédate con tu familia. Pero a Bakin le temblaban las manos. Por favor, señor, les debo dinero a hombres muy peligrosos. Vendrán mañana si no puedo pagar. No terminó la frase, pero su significado quedó suspendido en el aire como humo. La puerta del bar se abrió con un crujido y entró una joven. Se movía con determinación, con el cabello oscuro recogido hacia atrás, un vestido sencillo pero limpio a pesar del polvo del viaje. Tenía que ser Esperanza. Miró directamente a Dalton, y él vio algo inesperado en sus ojos marrones. No desesperación ni súplica, sino una fuerza silenciosa que le recordó a caballos salvajes justo antes de decidir si huir o luchar. Tío, dijo en un inglés cuidadoso, no tienes que hacer esto. Bakin se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. Mía, no hay otra opción. Estos hombres nos harán daño a ambos si no puedo pagar lo que debo. Dalton estudió el rostro de la chica. Entendía perfectamente lo que estaba pasando, pero no lloraba ni suplicaba. Calculaba, sopesando las opciones como una jugadora de póker experimentada. Había inteligencia tras esos ojos y algo más que no lograba identificar. Los otros hombres en la mesa se impacientaban. O te quedas en la cama o te retiras, Keene, gruñó Murphy, el dueño del bar. No tenemos toda la noche. Dalton volvió a mirar sus cartas. Una mano ganadora que podría cambiarlo todo, pero no de la forma que esperaba. Al sentarse esta noche, pensó en su rancho vacío, su casa vacía, su vida vacía que se extendía ante él. Sin esposa, sin hijos, sin legado que dejar. Pero algo en la mirada firme de esta chica lo hizo detenerse. Lo observaba con la intensidad de quien intenta leer su carácter, no sus intenciones. Y lo que viera allí determinaría algo más que el resultado de esta noche. ¿Qué me pides que haga exactamente con ella?, preguntó Dalton en voz baja. Los ojos de Bakin recorrieron nerviosamente el salón antes de inclinarse hacia adelante. Es una buena trabajadora, señor. Le ayuda con su rancho, le cocina, cuida de sus animales. Es fuerte, no como otras chicas que lloran y se quejan. Su voz transmitía la desesperación de un hombre sin opciones. Dalton sintió el peso de todas las miradas en la sala. Los demás jugadores esperaban su decisión, algunos divertidos por lo inusual que estaba en juego, otros claramente incómodos con la situación. Murphy tamborileó con sus gruesos dedos sobre la mesa, ansioso por ver cómo se desarrollaba la situación. Yo me encargo del ganado, no de una pensión para mujeres jóvenes, dijo Dalton con firmeza. Lo que sugieres no es apropiado. Entonces búscale un marido, insistió Gwen. Tiene 17 años, edad suficiente para casarse, un buen marido que la tratará bien.
Solo manténla a salvo hasta entonces. Esperanza se acercó a la mesa, con las manos fuertemente entrelazadas. Puedo hablar por mí misma, tío. Se giró hacia Dalton y él se impresionó de nuevo por su compostura. Cine, lo entiendo. Esto no es lo que querías ganar esta noche, pero mi tío dice la verdad sobre los hombres peligrosos. Estarán aquí mañana y no tendrán paciencia. Dalton estudió su rostro con atención. Había miedo, pero controlado, práctico. No le rogaba que la salvara. Le presentaba los hechos, dejándolo tomar su propia decisión. Estos hombres a los que tu tío les debe dinero, dijo Dalton lentamente. ¿De qué tipo de deuda estamos hablando? Los hombros de Bakin se hundieron. Deudas de juego y otras cosas. Intenté ayudar a algunas familias a cruzar la frontera de forma segura. Pedí dinero prestado para pagar a los guías, pero las familias nunca lo lograron. El dinero se perdió, pero la deuda sigue vigente. La situación se estaba aclarando. Bakken no era solo un jugador que se había metido en problemas. Era un hombre que había intentado ayudar a los demás y había pagado el precio de su compasión. Eso cambió las cosas. Aunque Dalton no estaba seguro de por qué debería importarle. ¿Cuánto debe?, preguntó Dalton. $300. Bakken susurró. El bar quedó en completo silencio. $300 era más dinero del que la mayoría de los hombres veían en 2 años. Era suficiente para comprar un buen caballo y silla de montar, o semillas para toda una temporada de cosecha. Dalton volvió a mirar su mano ganadora, luego a la chica que estaba junto a la mesa. Esperanza lo observaba con una expresión que él no podía interpretar. No era exactamente esperanza, sino algo más complejo. Lo estaba evaluando, tratando de determinar qué clase de hombre era, si la trataría con dignidad o la vería como una propiedad para intercambiar. ¿Tiene más familia?, le preguntó Dalton directamente. No, señor, solo mi tío. Mis padres murieron hace 3 años. La simple afirmación lo golpeó más de lo esperado. Una huérfana, igual que él. Sin familia que la protegiera. Sin nadie que se asegurara de que recibiera un trato justo. Si él se marchaba de esta mesa esta noche, ¿qué sería de ella? Pero asumir la responsabilidad de la vida de otra persona no era algo que hubiera planeado, y mucho menos de esta manera. Dalton puso las cartas boca abajo sobre la mesa y miró directamente a Esperanza. ¿Entiendes lo que se propone? Tu tío quiere ceder tu cuidado a un completo desconocido. Por lo que sabes, podría ser peor que los hombres a los que les debe dinero. Algo brilló en sus ojos. ¿Es usted peor que ellos, señor? La pregunta lo tomó por sorpresa. Ella estaba cambiando las tornas, interrogándolo en lugar de suplicarle. Supongo que eso es algo que tendría que decidir usted mismo. Entonces déjeme preguntarle algo, dijo Esperanza con voz firme. ¿Tiene hijos propios? La pregunta fue como un puñetazo. La mandíbula de Dalton se tensó y sintió el dolor familiar en el pecho que le venía siempre que alguien mencionaba a los niños. No, no los tengo. Porque eliges no tenerlos o porque no puedes. Murphy se removió incómodo. Chica, eso no es asunto tuyo. Pero Dalton levantó una mano para silenciarlo. Esta joven estaba haciendo las preguntas difíciles, las que importaban. Porque no puedo, dijo en voz baja. Mi esposa y yo lo intentamos durante años antes de que muriera. Nunca sucedió. Esperanza asintió lentamente como si esta información confirmara algo que ya había estado pensando. Entonces entiendes lo que significa desear algo que no puedes tener, sentir que tu vida no tiene propósito. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Desde la muerte de Marta hacía 5 años, Dalton había estado viviendo sin sentirse realmente vivo. El rancho lo mantenía ocupado, pero no le daba alegría. Trabajaba porque trabajar era lo que hacías, no porque estuviera construyendo algo significativo. ¿A qué te refieres?, preguntó. Lo que quiero decir es que quizá ambos necesitamos algo diferente a lo que planeamos, dijo Esperanza.
Tú necesitas ayuda con tu rancho. Yo necesito protección de hombres peligrosos. Quizá este acuerdo nos beneficie a ambos. Bakken observaba este intercambio con creciente esperanza, pero también con evidente sorpresa. Su sobrina negociaba su propio futuro con la confianza de alguien que le dobla la edad. Dalton sintió genuina curiosidad por esta chica. ¿Alguna vez has trabajado en un rancho? Verás, señor, mi familia criaba cabras y gallinas. Sé ordeñar, recoger huevos, cuidar animales enfermos. Sé cocinar, limpiar, remendar ropa. También sé leer y escribir tanto en español como en inglés. ¿Y estás dispuesta a hacer todo eso por un hombre que acabas de conocer? Guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras con atención. Estoy dispuesta a trabajar duro por alguien que me trate con respeto. Alguien que me vea como una persona, no como una propiedad. Ahí estaba, la verdadera negociación. No solo pedía seguridad, pedía dignidad. Y de alguna manera, había adivinado correctamente que Dalton podría ser el tipo de hombre que entendería la diferencia. ¿Qué pasa cuando cumples 18? Preguntó Dalton. Serás libre de irte, encontrar un marido, empezar tu propia vida. No tendré ningún derecho sobre ti entonces. Es cierto, asintió. Pero hasta entonces, tú tendrías a alguien que te ayudara a que tu rancho volviera a ser rentable, y yo tendría tiempo para aprender sobre este país, para decidir qué tipo de vida quiero construir aquí. Dalton miró a los demás hombres alrededor de la mesa. Todos observaban esta inusual negociación con fascinación. Una chica estaba básicamente entrevistando a su posible tutor, estableciendo las condiciones para su propio cuidado. Murphy se aclaró la garganta. Ken, ¿vas a jugar esta mano o no? El amanecer llegará, tomes una decisión o no. Pero al ver el rostro decidido de Esperanza, Dalton se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. No por él, sino por algo más grande que sus propios planes y expectativas. Dalton metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una cartera de cuero desgastada. Contó $300 en billetes, más dinero del que había planeado gastar esa noche. Dinero que había estado ahorrando para la cría de ganado. Los demás hombres en la mesa observaron en silencio atónitos mientras colocaba los billetes frente a Bakken. No voy a apropiarme de tu sobrina, dijo Dalton con firmeza. Pero pagaré tu deuda. Puede venir a trabajar para mí, ganarse la vida, y cuando esté lista para seguir adelante, será libre de irse. Bakken miró el dinero con lágrimas corriendo por su rostro. Señor, no puedo recompensarle esta amabilidad. No lo hago por usted, dijo Dalton sin rodeos. Lo hago porque nadie debe ser tratado como ganado. Se volvió hacia Esperanza. Entiende el acuerdo. Trabaja para mí. Yo le doy comida y techo. Cuando quiera irse, se va. Sin condiciones. Esperanza tomó la escritura que su tío había preparado para firmar y la partió lentamente por la mitad. Lo entiendo, señor, y acepto su oferta. Murphy recogió las cartas y empezó a barajarlas de nuevo. Vaya, es la partida de póker más extraña que he presenciado en mi vida. Ken acaba de pagar $300 por un peón que podría haber conseguido gratis. Quizás, dijo Dalton, levantándose de la mesa. Pero al menos ahora ambos sabemos cuál es nuestra postura. Mientras se dirigían a la puerta del bar, Esperanza le tocó ligeramente el brazo. Señor Ken, ¿puedo preguntarle algo, Dalton? Y sí, ¿por qué hizo esto realmente? Podría haberse marchado. Dalton se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿Cómo podía explicar que verla defenderse con tanta dignidad le había recordado a Marta? ¿O que algo en su silenciosa fortaleza lo hacía sentir menos solo que en años? Porque, dijo finalmente, a veces hacer lo correcto es la única opción que te permite dormir por la noche. Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. La pequeña bolsa de Esperanza estaba atada al caballo de su tío, y Bakken se preparaba para irse del pueblo inmediatamente. Los hombres a los que debía dinero lo buscarían al amanecer,
y necesitaba estar lejos para entonces. Mía, dijo Bakin, abrazando a su sobrina con fuerza. Eres más valiente que yo. Hazte una buena vida aquí. Lo haré, tío. Cuídate. Dalton observó esta despedida con una incómoda opresión en el pecho. Estos dos eran toda la familia que tenían el uno para el otro. Y ahora se separaban, posiblemente para siempre. Pensó en su propia familia, muerta y enterrada años atrás, y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que se había despedido de alguien que le importaba. Aken montó su caballo y salió del pueblo sin mirar atrás. Esperanza permaneció de pie en la calle polvorienta, observando hasta que su silueta desapareció en la oscuridad. Cuando se volvió hacia Dalton, tenía los ojos secos, pero él pudo ver el esfuerzo que le costaba mantenerlos así. Así que dijo en voz baja, «Ella, ¿qué pasa ahora?» Dalton miró a esta joven que acababa de ver a su única familia desaparecer en la noche, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué pasaría después. Acababa de hacerse responsable de la vida de otra persona, y no estaba seguro de ser capaz de cuidar de sí mismo, y mucho menos de alguien más. El viaje al rancho de Dalton duró casi 2 horas a través de un terreno accidentado bajo un manto de estrellas. Esperanza cabalgaba detrás de él en su caballo, y ninguno de los dos habló mucho durante el trayecto, pero Dalton se sintió plenamente consciente de su presencia. La forma en que se sentaba erguida en la silla a pesar del cansancio, la forma en que observaba todo a su alrededor sin hacer preguntas. Cuando finalmente llegaron a su propiedad, Dalton sintió una familiar punzada de vergüenza. El rancho se veía peor de noche que de día, pero incluso en la oscuridad, las señales de abandono eran evidentes. Cercas que necesitaban arreglos, una puerta de granero torcida en sus bisagras, maleza creciendo donde debería haber cultivos. No es gran cosa, dijo mientras se acercaban a la casa principal. Tiene buena estructura, respondió Esperanza, estudiando la estructura. A veces basta para construir. Dentro, Dalton encendió una lámpara y observó su casa con nuevos ojos. Cuando Marta vivía, este lugar había sido cálido y acogedor. Ahora parecía lo que era, la morada de un hombre al que ya no le importaban la comodidad ni las apariencias. El polvo cubría casi todas las superficies. Los platos estaban sin lavar en el lavabo y la ropa estaba esparcida sobre las sillas. «Dormiré en el granero esta noche», dijo Esperanza, observando la escena sin juzgar. «Mañana puedo empezar a limpiar». «Dormirás en la habitación de invitados», dijo Dalton con firmeza. «No es lujosa, pero tiene una cama de verdad y una ventana». La condujo por un pasillo corto hasta una pequeña habitación que una vez fue destinada a los hijos que él y Marta nunca tuvieron. La cama era estrecha pero limpia, y había un lavabo con una jarra y un cuenco. Esperanza dejó su pequeño bolso en el suelo y se giró para mirarlo. «Señor Dalton, quiero ser clara en algo. Le agradezco lo que hizo esta noche, pero no quiero que piense que no te debo nada más allá de un trabajo honesto». Su franqueza lo pilló desprevenido otra vez. No esperaba otra cosa. «Bien, porque he visto lo que les pasa a las chicas en mi situación cuando los hombres creen que se les debe algo más que trabajo». Lo miró fijamente a los ojos. «Prefiero arriesgarme con esos hombres peligrosos que vivir así». Dalton sintió que se le encendía la cara. «No soy esa clase de hombre». «Te creo», dijo simplemente. Pero quería decirlo claramente para que no hubiera malentendidos después. Asintió, sintiéndose repentinamente incómodo en su propia casa. «Hay agua de pozo afuera para lavar. El desayuno suele ser al amanecer, pero puedo cocinar si necesitas tiempo para acomodarte». «Yo prepararé el desayuno», dijo Esperanza. «¿Qué comes normalmente?» «Lo que haya disponible. Frijoles, tocino, si lo tengo. Pan cuando me acuerdo de hornearlo». Arrugó la nariz ligeramente. «Esa no es una dieta para un hombre trabajador. Mañana veré qué tienes y prepararé algo decente». Después de dejarla para que se acomodara, Dalton se sentó en su porche e intentó procesar lo que acababa de suceder. Unas horas antes,
Era un ranchero solitario sin perspectivas ni propósito más allá de la supervivencia básica. Ahora tenía a una chica mexicana de 17 años viviendo en su casa. Una chica que hablaba con la seguridad de alguien mucho mayor y que, de alguna manera, había logrado negociar sus propias condiciones laborales. Lo más extraño era que, por primera vez en años, su casa no se sentía completamente vacía. Había alguien más respirando entre esas paredes, alguien que podría hacer que el lugar volviera a sentirse como un hogar en lugar de solo un refugio. Pero sentado allí en la oscuridad, Dalton no podía quitarse la sensación de que Esperanza ocultaba algo importante. Algo en la forma en que se había comportado esa noche, las preguntas que había hecho, la calma con la que lo había evaluado a él y a su carácter. Esta no era una chica común de 17 años. Y fuera cual fuera su verdadera historia, presentía que estaba a punto de descubrir que acogerla iba a cambiar más que su rutina diaria. Dalton se despertó antes del amanecer con un olor a algo que no había sentido en su cocina en 5 años. Pan recién horneado. Se vistió rápidamente y caminó hacia la sala principal, donde encontró a Esperanza ya ocupada preparando lo que parecía un festín comparado con su desayuno habitual de frijoles fríos y café. «Buenos días», dijo sin darse la vuelta. «Encontré harina y huevos en tu despensa. El pan estará listo pronto». «No tenías que levantarte tan temprano», dijo Dalton, sirviéndose café de una cafetera que, de alguna manera, era mejor que cualquier cosa que hubiera preparado. «Siempre me levanto temprano. Es el mejor momento para pensar con claridad». Se giró para mirarlo y él notó que, de alguna manera, había logrado parecer completamente renovada a pesar de haber dormido solo unas horas. «He estado pensando en tu rancho. ¿Qué hay de él?». Señaló la ventana donde la primera luz del amanecer revelaba la extensión de su propiedad. «Tienes buena tierra, buen acceso al agua, pero no la estás usando eficientemente. ¿Por qué solo crías ganado?». Dalton se sentó a la mesa de su cocina, que estaba más limpia que en meses. «El ganado es lo que yo conozco, lo que mi padre sabía antes que yo. Pero el ganado necesita mucha hierba, mucha agua. Con la sequía, mueren. Necesitas diversidad». Le trajo un plato de huevos y pan fresco que le hizo la boca agua. «Las gallinas ponen huevos incluso en tiempo seco. Las cabras dan leche y pueden comer hierbas que el ganado no toca. Un huerto proporciona alimento incluso cuando escasea el dinero». Dio un mordisco al pan y casi gimió de placer. Era lo mejor que había probado en años. «Aprendiste todo esto criando cabras con tu familia». Algo cambió en su expresión por un instante. «Mira, entre otras cosas, estaba esa sensación de nuevo, la sensación de que se estaba guardando algo». Pero antes de que pudiera continuar, ella continuó con su evaluación de su rancho. «Tus cercas necesitan reparación, pero los postes son sólidos. Tu granero necesita atención, pero los cimientos son fuertes. Has estado manteniendo lo justo para evitar que las cosas se derrumben por completo, pero no lo suficiente para que prosperen». Sus observaciones fueron incómodamente precisas. Desde la muerte de Marta, él había estado haciendo lo mínimo necesario para sobrevivir, nada más. «Supongo que tienes ideas sobre cómo arreglar todo eso». «Yo tengo muchas ideas. Pero primero necesito entender por qué te has rendido». La franqueza de la pregunta lo dejó sin aliento. «Yo no me he rendido, ¿verdad?». Se sentó frente a él con su propio plato. «Tienes buenas tierras, suficiente dinero para pagar la deuda de un desconocido, y sin duda, sabes trabajar duro. Pero vives como un hombre que espera la muerte». Dalton dejó el tenedor. El apetito se le había ido de repente. «Mi esposa y yo teníamos planes, grandes planes. Íbamos a construir algo duradero, algo que legar a nuestros hijos cuando ella muriera. Y cuando quedó claro que nunca tendríamos hijos, se quedó callado, incapaz de terminar la frase. Así que decidiste que sin hijos no tenía sentido construir nada. ¿Qué sentido tiene construir algo si no hay nadie que lo herede?». Esperanza guardó silencio un largo rato, observándolo a la cara.
Puedo contarte algo sobre mis padres. Asintió, curioso por saber más sobre sus orígenes. Nunca fueron propietarios de tierras. Trabajaron en granjas ajenas toda su vida. Pero me enseñaron que construir algo bueno vale la pena, aunque no dure para siempre. Dijeron que el propósito de crear algo bello no es preservarlo para la eternidad, sino demostrar que la belleza es posible. Las palabras lo impactaron más de lo esperado. Miró su cocina, viéndola a través de los ojos de ella. Abandonada, sin alegría, cuidada, pero no amada. Pero algo en la forma en que ella había hablado de sus padres le hizo sospechar que había más en su historia de lo que ella revelaba. Después del desayuno, Dalton llevó a Esperanza a recorrer la propiedad para que pudiera ver la magnitud de lo que estaban trabajando. Mientras caminaban, ella le hizo preguntas detalladas sobre las fuentes de agua, la calidad del suelo y los patrones climáticos estacionales. Su conocimiento era impresionante, pero había algo más en su forma de observar todo. Una inteligencia calculadora que parecía inapropiada para su edad. Esta zona sería perfecta para las verduras, dijo, señalando una zona llana cerca de la casa. Buen drenaje, sol de la mañana, protegida de los fuertes vientos. ¿De verdad crees que puedes marcar la diferencia aquí?, preguntó Dalton. Creo que podemos marcar la diferencia aquí si estás dispuesta a probar algo nuevo. La palabra nosotros lo detuvo en seco. Hacía tiempo que nadie lo incluía en sus planes de futuro. ¿Por qué te importa? Podrías encontrar trabajo en el pueblo, casarte con un joven, formar tu propia familia. ¿Por qué perder el tiempo intentando arreglar los sueños rotos de un viejo ranchero? Esperanza se detuvo y se giró para mirarlo directamente porque entiendo lo que significa perderlo todo y tener que empezar de nuevo. La muerte de tus padres. Guardó silencio un largo rato y Dalton pudo verla forcejeando con cuanto revelar. Mis padres no murieron sin más. Señor Dalton. Los mataron. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una presencia física. Dalton sintió una opresión en el pecho. Matados. ¿Cómo? Por hombres que querían nuestras tierras. Teníamos una pequeña granja. Nada del otro mundo, pero era nuestra. Unos rancheros adinerados decidieron que necesitaban nuestros derechos de agua para su ganado. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos se apretaron en puños. Cuando mi padre se negó a vender, lo hicieron parecer un accidente, un incendio que se propagó demasiado rápido para que nadie pudiera escapar. Dalton la miró fijamente, empezando a comprender la dureza que había visto en sus ojos desde el primer momento en que se conocieron. ¿Estabas allí? Estaba visitando a mi tía en el pueblo de al lado. Al llegar a casa, respiró hondo. No quedaba nada. Ni casa, ni padres, ni pruebas de lo que realmente sucedió. Las autoridades dijeron que fue trágico, pero no sospechoso. Y tu tío Akin intentó ayudarme a luchar por la justicia, pero no teníamos dinero para abogados ni influencia con las autoridades. Los hombres que mataron a mis padres eran poderosos y respetados. Solo éramos campesinos mexicanos pobres. Miró las tierras de Dalton. Fue entonces cuando mi tío empezó a apostar, intentando ganar suficiente dinero para contratar mejores abogados. En cambio, lo perdió todo y terminó endeudado con hombres peligrosos. Todo estaba encajando. No se trataba solo de una chica que necesitaba protección de los acreedores de su tío. Era alguien que ya lo había perdido todo una vez y estaba decidido a no volver a ser impotente. ¿Es por eso que realmente estás aquí?, preguntó Dalton. Para aprender a construir algo que no pueda ser quitado. En parte, lo miró a los ojos. Pero también porque reconozco algo en ti que veo en mí. Te has rendido no porque no tengas la capacidad de construir algo grande, sino porque tienes miedo de perderlo de nuevo. Su percepción era incómoda en su precisión. Tal vez tenga buenas razones para tener miedo. Tal vez tú sí. Pero el miedo no es una buena razón para desperdiciar una vida. Estaban allí, bajo la luz del sol de la mañana, dos personas destrozadas por la pérdida, contemplando una tierra que podría representar un nuevo comienzo o simplemente otra decepción.
Dalton se preguntó si esta joven tendría razón. Si era posible construir algo significativo incluso sin la garantía de permanencia. Si hacemos esto, dijo lentamente, si intentamos que este lugar prospere de nuevo, ¿qué pasará cuando estés listo para seguir adelante? Cuando encuentres a alguien con quien casarte o decidas empezar tu propia granja. Esperanza sonrió por primera vez desde que la conoció y su rostro se transformó por completo. Entonces habrás demostrado que puedes construir algo hermoso y tal vez tengas la confianza para seguir construyendo incluso después de que me haya ido. Pero mientras caminaban de regreso a la casa, Dalton no podía quitarse la sensación de que aún había algo que ella no le contaba. Algo sobre la muerte de sus padres, las deudas de su tío o sus propios planes para el futuro. Fuera lo que fuese, presentía que lo cambiaría todo cuando finalmente saliera a la luz. 3 semanas después, Dalton apenas reconocía su propiedad. Bajo la guía de Esperanza, habían reparado cercas, limpiado el granero, plantado un huerto e incluso adquirido una pequeña bandada de gallinas. El rancho comenzaba a cobrar vida de una forma que no había ocurrido desde la muerte de Marta. Pero era más que las mejoras físicas. Por primera vez en años, Dalton tenía una razón para levantarse cada mañana más allá de la mera supervivencia. Esperanza trabajaba junto a él con una energía y un propósito contagiosos, y su presencia había llenado los espacios vacíos de su casa con conversación, risas y la simple comodidad de no estar solo. Esa tarde, mientras reparaban una sección de la cerca del corral, un escritor se acercó desde el pueblo. Dalton lo reconoció como Tom Bradley, el sheriff, y se palpó el estómago. Tensarse de preocupación. «Buenas tardes, Dalton», dijo Bradley, desmontando de su caballo. «¿Te importa si hablamos?» «¿De qué se trata esto, Tom?» Bradley miró a Esperanza, quien había dejado de trabajar, pero permanecía lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. Había unos hombres en el pueblo preguntando por una chica mexicana. Dijo que podría estar viajando con un pariente mayor, posiblemente su tío. Dalton sintió que Esperanza se ponía rígida a su lado, aunque no habló. ¿Qué clase de hombres? De esos que ponen nerviosos a los demás, bien vestidos, bien armados, haciendo preguntas que no dejan mucho margen para negarse a responder. Bradley se ajustó el sombrero. Parecían especialmente interesados en cualquiera que pudiera haber ganado algo valioso en una partida de póker recientemente. Las implicaciones eran claras. Los hombres a los que les debía dinero habían seguido sus movimientos hasta el bar y ahora los buscaban a él y a Esperanza. Pero algo en el tono de Bradley sugería que había algo más en la historia. «Tom, no has venido hasta aquí solo para advertirnos sobre los cobradores de deudas». Bradley guardó silencio un momento, visiblemente incómodo. «Dalton, te conozco desde hace 15 años. Eres un buen hombre, y no me gusta meterme en asuntos ajenos, pero estos hombres parecen no ser solo cobradores de deudas. ¿Qué quieres decir? O sea, tienen órdenes federales de arresto por asesinato». La brusca inhalación de Esperanza fue apenas audible, pero Dalton la oyó. Se giró para mirarla y vio que su rostro estaba pálido. «Asesinato», repitió Dalton. «Parece que hubo un incendio en Texas hace unos años. Familia mexicana asesinada. Tierras robadas. Las autoridades de allí finalmente consiguieron pruebas suficientes para presentar cargos contra los responsables». Bradley miró directamente a Esperanza. «¿Creen que la chica podría ser testigo? Alguien que pueda testificar sobre lo que realmente sucedió». Ahora todo tenía sentido. La serenidad de Esperanza, su inteligencia, su meticulosidad para medir el carácter de la gente. No era solo una refugiada de las deudas de juego de su tío. Fue testigo del asesinato de sus padres, y los hombres que los mataron finalmente habían sido capturados. «¿Qué quieren estos federales con ella?», preguntó Dalton. «Quieren llevársela de vuelta a Texas para que testifique. El problema es que creen que podría huir si sabe que vienen. Así que intentan rastrearla discretamente». Esperanza finalmente habló,
con voz firme a pesar de su evidente miedo. Y los otros hombres, los que mataron a mis padres, también siguen buscándote, por lo que sé. Probablemente con la esperanza de silenciarte antes de que puedas testificar. El peso de la situación los abrumó a los tres. Esperanza no solo se escondía de los acreedores de su tío. Estaba atrapada entre alguaciles federales que querían usar su testimonio y asesinos que querían impedirlo. ¿Qué pasa si regresa a Texas?, preguntó Dalton. Si testifica y los hombres son condenados, estará a salvo. Si algo sale mal, Bradley no terminó la frase. Dalton miró a Esperanza, viéndola con claridad quizás por primera vez. Esta joven valiente e inteligente llevaba años cargando con el peso del asesinato de sus padres, sabiendo que algún día tendría que elegir entre la justicia y la seguridad. «Es tu decisión», le dijo en voz baja. «Decidas lo que decidas, te apoyaré». Esperanza cerró los ojos un momento. Y al abrirlos, Dalton vio la misma determinación que lo había impresionado aquella primera noche en la cantina. «Llevo 3 años huyendo de esto», dijo. «Pero mis padres merecen justicia y otras familias merecen protección de estos hombres». Se giró hacia Bradley. «Dile a los alguaciles federales que pueden encontrarme aquí. Declararé». Pero mientras el sheriff se alejaba, Dalton se dio cuenta de que su recién encontrada paz estaba a punto de romperse. Los hombres que asesinaron a los padres de Esperanza seguían sueltos, y harían lo que fuera para impedir que llegara con vida al juzgado. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra inolvidable historia del oeste donde el coraje y el destino se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.